análisis de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Querido maestro Zárate, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, qué gusto. 20 años de Colosio este fin de semana de su asesinato. Sí, Carlos, y no solamente 20 años del asesinato de Colosio, sino creo también que son 20 años de un 1994 que fue un año terrible para México y que, en mi opinión, empezó realmente en el mes de mayo de 93, es decir, con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara. La información oficial dice que fue confundido con el Chapo Guzmán, quizá porque viajaba en un automóvil Gran Marquis blanco, similar al que dicen que utilizaba el propio Chapo Guzmán. Así que el señor cardenal utilizaba un carro de narcosotánico y eso implicó de alguna manera que fuera confundido y muerto. Pero esto es importante, Carlos, porque al final de cuentas, cuando sumamos los hechos del 94 y decimos el 24 de mayo de 93 el asesinato del cardenal, el 1 de enero la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 8 de enero... Y la entrada en vigor del TLC, ¿no? Así es, el bombazo en Plaza Universidad del 8 de enero, varios secuestros de alto impacto, significativamente el del banquero Alfredo Harpelú, que fue el 14 de marzo de 94, el del empresario Ángel Lozada del Grupo Gigante, el 25 de abril, y bueno, el clímax desde luego se da con la muerte, con el asesinato el 23 de marzo de Luis Donaldo Colosio, y más adelante, el 28 de septiembre, con el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, que en ese momento era secretario general del PRI, era diputado electo, y que apuntaba a ser el coordinador del grupo parlamentario del PRI, un crimen que por cierto permanece. Y algo que me llama la atención, Carlos, es que a 20 años de distancia, la memoria histórica parece reducirse al magnicidio. El tema de Colosio es el que prevalece, y sobre todo en una avalancha laudatoria. De repente, la transmutación de un discurso, de un solo discurso, el famoso del 6 de marzo, y la tragedia de su sacrificio, que lo convierten en un mártir de la democracia. Si me voy yo, entonces yo me acuerdo que estaba haciendo mis pininos como reportero en ese momento, maestro Zárate. Yo me acuerdo de un candidato que no prendía, un candidato mediocre, un candidato que se decía podía perderla por primera vez para el PRI, un candidato copado por su rival en la precandidatura, Manuel Camacho. Era una campaña en crisis aquella, por lo que se sabía desde los medios de comunicación, y yo trabajaba en uno en Mérida, ¿no? Es cierto, Carlos, yo creo que todo eso parece de repente borrarse cuando empezamos a ver los análisis, los escritos de tantos autores que nos presentan a un Colosio que es, en mi opinión, una creación. Es decir, yo creo que Luis Donaldo Colosio fue un invento de Carlos Salinas de Gortari. Es decir, Salinas de Gortari prácticamente lo hizo, y cuando uno se pregunta qué tan demócrata era Luis Donaldo Colosio, pues habría que decir simplemente que este personaje, que era un hombre típico del sistema, jugó a la lealtad y a la sumisión a Carlos Salinas de Gortari como la única condición para que su dedo lo señalara para ser candidato a la presidencia. Y la otra cosa que se glorifica es el texto, el famoso discurso del 6 de marzo, que pronunció en un acto conmemorativo del 65 aniversario del PRI en el Monumento a la Revolución. Y no conozco, Carlos, ninguna otra pieza oratoria con tantos padres y valedores. Según se sabe, Javier Treviño, Samuel Palma, Cesario Morales redactaron el primer borrador, y a partir de y de las múltiples lecturas y los agregados que hizo Colosio, se lo turnaron a Ernesto Zedillo, a Enrique Krause y a varios más. Total que es un discurso en el cual intervinieron tantos, y es, por cierto, un discurso de elogio a su partido. Habla Colosio del nacimiento que a todos nos enorgullece del PRI, cuando realmente aquella asamblea del 4 de marzo de 1929 en Querétaro, en el que nace el Partido Nacional Revolucionario, el abuelo del PRI, es una
asamblea caracterizada por la cultura de la línea, es decir, que el PRI nace con el pecado original de esa cultura de la línea que venía desde el jefe máximo, que era Plutarco Elías Calles. Así que bueno, pues hoy nos sorprendemos de que este Colosio es un Colosio tan distinto al de hace 20 años. Ese discurso, antes de que pase la conclusión, maestro Zárate, ese discurso del 6 de marzo, sí fue como una señal de ruptura con Salinas, como se ha querido manejar, esto de veo un México con hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera. Sí se leyó así desde ese momento, sí ocupó los titulares entendido así como una ruptura con Salinas. Yo creo que para algunos lo entendieron así, pero hay que recordar también que en el sistema político mexicano una condición indispensable para firmar el poder es el deslinde con el antecesor. Quizá hay un caso excepcional fue el de Carlos Salinas. Yo no recuerdo ningún deslinde de Carlos Salinas respecto de Miguel de la Madrid, pero creo que con excepción de él, uno tras otro, todos los presidentes se deslindaron en un momento o en el otro. Por ejemplo, en el caso de Luis Echeverría, el deslinde empezó desde aquel mitin en la Universidad Nicolaita, en donde aceptó un minuto de silencio por los caídos en Tlatelolco, y que llevó, según dicen algunos, a Díaz Ordaz a pensar en su remoción como candidato. En otros casos, por ejemplo, Adolfo Ruiz Cortines lo hace en su discurso de toma de posesión, en otros casos Miguel de la Madrid lo hace en su primer informe de gobierno, en fin, pero yo creo que esto es algo muy natural, y diría también que me sorprende el que parezca que un solo discurso, porque no hay más. O sea, cuando se revisa cuáles fueron los discursos de Colosio en el Senado, o cuáles como presidente del PRI, o cuáles como secretario de Desarrollo Social, digamos, son discursos bastante anodinos, pero esta pieza es vista como la gran pieza, y esta frase de que el pueblo mexicano tiene hambre y sed de justicia, que por cierto es una frase muy vieja, que está en los evangelios, y que después la utilizó también Justo Sierra. Pero bueno, pues hoy nos encontramos con una serie de personajes, amplios muchísimos, que parecen mostrarnos a un Colosio con el don de la ubicuidad. Todos tienen una experiencia que contar, platicaron con él, cenaron con él, y además este hombre tan hermético que era Colosio les participaba de sus confidencias, de sus angustias, de sus preocupaciones, etcétera. Entonces, bueno, me parece que es un fenómeno muy importante, y hoy cuando se levantan monumentos en parques y plazas para honrar a Colosio, yo pienso que se trata simplemente de un político pragmático que algunos quieren convertir en santo. Maestro Zárate, como siempre, muchas gracias y buenas noches. Un abrazo, Carlos.